Este domingo 28 de julio, si nada las detiene, habrá elecciones presidenciales en Venezuela. Si fueran libres y justas, la oposición a la dictadura de Maduro las ganaría con una holgada ventaja. La pregunta entonces es cuán injustas y cuán poco libres serán estas elecciones, y cómo reaccionará el pueblo venezolano ante cualquier intento de intervención del régimen que pretenda impedir el resultado que ya se da por descontado. Pero primero, ¿elecciones en una dictadura? En un capítulo anterior sobre elecciones, entre comillas, ya vimos detalladamente por qué gobiernos autoritarios suelen tenerlas, en su búsqueda de performativamente justificar y legitimar su poder y de proyectarlo hacia el largo plazo. Todo esto en el supuesto de que pueden controlar el resultado. El régimen venezolano pensó que podía controlarlo, pero el proceso se le ha salido de las manos. Todo partió en unas extensas negociaciones de varios años en Noruega, México y Barbados entre el gobierno de Maduro y su oposición organizada en la Plataforma Unitaria Democrática, además de la participación de varios otros países como garantes. Mientras, tras bambalinas, Estados Unidos condicionaba el levantamiento temporal de sanciones a la realización de elecciones libres. Venezuela llevaba varios años sumida en una enorme crisis económica y social, la mayor catástrofe en un país en paz en décadas. Mayoritariamente autogenerada por el gobierno, pero profundizada por las sanciones. Lo clave era la prohibición a empresas multinacionales a invertir en la industria petrolera local, que tras ser de las líderes mundiales yacía en la ruina. Eso llevó a Maduro a aceptar el abrir, en parte, el proceso político a otros actores, pensando que podría controlarlo. Y tenía razones para pensarlo. Después de las elecciones del 2013, donde Maduro sucedió al recién fallecido Hugo Chávez al ganarle por unos pocos votos a Enrique Capriles ante acusaciones de fraude electoral, la oposición se dividió y comenzó a actuar erráticamente. Las elecciones siguientes del 2018 las boicotearon por no haber garantías mínimas para competir, en su lugar usando la presión internacional para intentar hacer caer al régimen que acusaban de ilegítimo, lo que llevó a los actos de Cúcuta y la intentona de gobierno paralelo y en exilio de Juan Guaidó, que terminó siendo un fracaso. En todo este periodo, la oposición ha sido un historial de malas decisiones, divisiones, traiciones, mala coordinación y desconfianzas. Así que cuando Maduro firmó el Acuerdo de Barbados el 17 de octubre del 2023, dando garantías electorales y de derechos políticos, tenía buenas razones para pensar que la oposición se dividiría o encontraría nuevas maneras de estropear esa oportunidad. Esa confianza le duró menos de una semana. Porque el 23 de octubre fueron las primarias de la oposición, las que ganó la exdiputada y líder conservadora María Corina Machado, con más del 92% de los votos, con casi 2,5 millones de participantes, según las cifras oficiales del proceso, que no fue reconocido por el gobierno. Con esto, la oposición se consolidaba en torno a un liderazgo claro. Machado estaba inhabilitada para competir tras un dictamen irregular del Consejo Nacional Electoral, por lo que mientras peleaban por la vía legal para lograr su inclusión, nombraron a una reemplazante. El régimen luego inhabilitó también a esa reemplazante y a múltiples candidatos alternativos de la oposición, repitiendo el clásico repertorio de los autoritarismos de permitir elecciones pero no permitir que compita ninguna candidatura que pueda ganarles, cosa que vemos en dictaduras como Rusia e Irán. Pero esta eliminación sistemática de candidaturas llevó a Estados Unidos a reimponer parte de las sanciones por el no cumplimiento de los compromisos del régimen. Para no empeorar aún más su situación, Maduro permitió a un candidato a la oposición competir, el más anciano, más aburrido y aparentemente más inofensivo, Edmundo González, un ex diplomático, académico y escritor de 75 años que pocos en Venezuela conocían, presentado por la Plataforma Unitaria Democrática como el reemplazo de la reemplazante de la ganadora de las primarias. Y ahí la oposición hizo lo impensado. Dejaron sus conflictos de lado y se unieron. Y comenzaron a recorrer el país haciendo campaña, con María Corina Machado como la persona con legitimidad popular, entregándole todo su apoyo a Edmundo González como el vehículo para la victoria. Y para un país que parecía políticamente muerto tras la persecución, encarcelamiento y exilio de buena parte de la oposición, la respuesta popular ha sido extraordinaria. En cada ciudad o pueblo, Machado o González, juntos o por separado, logran juntar a enormes multitudes con alegría y entusiasmo, y por primera vez en mucho tiempo con mucha esperanza. La esperanza parece justificada. Las encuestas antes de la elección han sido inconsistentes en el tamaño de la adhesión de la candidatura de González, pero han sido consistentes en el hecho de que está adelante de la de Maduro, y con holgura. Desde 20 hasta 50 puntos de diferencia le han dado de ventaja a la oposición. Esto ha sido recibido por Maduro y su régimen con abyecto pánico. Se han dedicado a negar el apoyo a la oposición, a tildarlos de fascistas, a ordenar el arresto de algunos de sus líderes, 70 arrestos en los primeros 10 días de campaña, hasta le cortaron los frenos al vehículo de Corina Machado. Y Maduro mismo ha llegado a amenazar con violencia armada en caso de que no ganen las elecciones. El destino de Venezuela en el siglo XXI depende de nuestra victoria. El 28 de julio, si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria
de la historia electoral de nuestro pueblo. Si las elecciones fueran libres y justas, Maduro las perdería por paliza. No van a ser justas. Su gobierno controla todas las instituciones del Estado: las Fuerzas Armadas, la Corte Suprema, la Asamblea Nacional, el Consejo Nacional Electoral y la Fiscalía Nacional. Y también controlan casi todos los medios y la prensa. Y todos ellos están trabajando para que el régimen se imponga en las elecciones. Pero no parece ser suficiente. El proceso se les salió de las manos. La pregunta es cuánto estarán dispuestos a hacer para permanecer en el poder. Pero es muy diferente hacer fraude electoral cuando el régimen tiene bastante apoyo, como cuando aparentemente amañaron las elecciones del 2013, a hacer fraude electoral cuando para prácticamente toda la ciudadanía es patentemente claro que ese régimen está en minoría y que va a perder. Algo así pasó en Bielorrusia el 2020. El dictador Alexander Lukashenko no solamente inhabilitó, sino que encarceló a casi todos sus candidatos opositores. Finalmente se presentó Svetlana Tsikhanouskaya, la esposa de uno de los candidatos apresados, pasó a segunda vuelta y la oposición se unió en torno a ella. Según todos los observadores independientes, ella ganó la elección, con holgura, más del 60%, pero el anuncio oficial de la segunda vuelta le dio solamente un 10% de los votos. Un insulto tan grande que la ciudadanía salió a protestar hasta hacer tambalear al régimen. Solamente el ingreso al país de tropas rusas para reforzar la represión policial salvó a Lukashenko. En Venezuela, el anuncio de una victoria de Maduro sería un similar insulto a los venezolanos, y las tropas rusas están bastante más lejos y bastante más ocupadas que hace 4 años. Incluso quienes antes habían sido relativamente aliados del régimen, como Lula en Brasil o ahora Petro en Colombia, ya no lo apoyan incondicionalmente, sino que tal como el resto del continente, lo llaman a que se respete el resultado electoral y que haya negociaciones de transición. Y eso es exactamente lo que parece estar ocurriendo ahora tras bambalinas, donde la oposición puede estarle ofreciendo garantías a Maduro y a los líderes de su régimen de que no serán perseguidos legalmente si es que ellos aseguran el respeto a los resultados electorales y hay un acuerdo de gobernabilidad y de transición democrática. Ambas partes tienen incentivos para ese diálogo. Sin acuerdo y haciendo fraude en las elecciones, Maduro arriesga un levantamiento popular que lo puede dejar en el mejor caso aislado del mundo y en el peor exiliado o en la cárcel. Sin acuerdo, la oposición puede terminar ganando la presidencia, pero con todo el resto de los poderes del Estado copados por aliados de Maduro, haciéndoles imposible gobernar por años. En un capítulo anterior sobre Guatemala, vimos todos los problemas que un autoritarismo removido del poder puede generar a sus sucesores democráticos solamente con una institución a su control. En ese caso, la Fiscalía Nacional. En Venezuela podría ocurrir eso multiplicado por varias veces. De acá al 28 de julio, Maduro tiene muchas maneras todavía para suspender las elecciones, inhabilitar a sus contendores o hacer fraude electoral. Incluso puede usar violencia estatal a gran escala para mantenerse en el poder. Todas esas alternativas conllevan enorme riesgo para Venezuela, para él y para su régimen. Lo que ni Maduro ni los suyos tienen es control político de la situación, ni esperanza de apoyo externo para salir jugando. En la oposición están conscientes de que tienen en sus manos una nueva oportunidad para recuperar la democracia. Una esperanza que pocos tenían tiempo atrás y hoy es compartida por los millones de venezolanos que esperan poder volver a su patria. Esta puede ser la elección más importante para nuestro continente en este año D.